espero que se encuentren bien. Yo soy Efi y estaré haciendo un sketchbook tour, pero antes quiero mostrarles el sketchbook que mandé a hacer con Incube BD. En este video voy a anunciar un sorteo para que se puedan ganar un sketchbook, así que pues quédense hasta el final. Me mandaron otros sketchbook para que les enseñara. Yo mandé a hacer este grandote para técnicas aguadas con un dibujo que hice de mi OC, Darren. Yo les pedí que hicieran las tapas del mismo tamaño que las hojas porque hay libretas y sketchbook que tienen las tapas como muy salidas y no me gusta, y yo pues soy bien especialita cuando se trata de libretas. Lo pedí de este tamaño porque quería empezar a hacer paisajes y cosas un poco más elaboradas que sentía que con el sketchbook pequeño me limitaba. Solo quiero decir que mandar a hacer su sketchbook sale bien barato, se los recomiendo. Y empezando con el sketchbook tour, este dibujo que fue mi primera colaboración con Stationery Pal y también fue mi primera vez usando lápices de colores. La verdad se ve bien decente, para ser la primera vez, la verdad no está nada mal. Y al lado este dibujo de bocas que nunca pinté. Este es un dibujo con tinta de mi OC y unos ojitos que hice como prácticas con lápices de colores. Este es un sketch que nunca terminé. Otro dibujo que nunca terminé tampoco. Este dibujo fue una prueba con gouache para hacer el dibujo que hice cuando llegué a los 50,000 seguidores en Instagram, pero no salió como esperaba. Este también fue una prueba, pero lo terminé haciendo en digital y pues es este de aquí. Esta es la segunda prueba del dibujo de los 50,000 seguidores. Está bonito, pero siento que no se ve tan etéreo como el dibujo en digital y como yo dibujo, pero pues se ve bien. Unas pruebas que estaba haciendo con lápices de colores que aquí todavía yo no sabía usarlos, pero pues se hacía el intento. Estos dibujos tuvieron un montón de recibimiento en todos lados y quise volver a hacer dibujos así y nunca me salieron otra vez, pero pues me gustan mucho los colores, la verdad quedaron muy bonitos y no tengo idea de cómo lo hice. Unos sketch a lápiz que hice para un video se ven bonitos, la verdad me gusta que se vean sucios. Esta iba a ser una página de cómic contando lore de mi personaje, pero nunca lo acabé. Este sketchbook es un fail total porque está lleno de prácticas y me da coraje porque es marca Moleskine y saben que pues Moleskine no es nada barato. Está súper mal aprovechado este sketchbook, por eso mandé a hacer uno porque salen muchísimo más baratos, honestamente. Este dibujo con lápices de colores de Howl, que intenté replicar lo mismo que el dibujo que les mostré hace poquito y no me salió. Y pues las washi tips que voy a tener en mi tiendita online. Con este dibujo siento que medio logré darle ese toque etéreo, pero la cara se ve muy rara, pero los ojitos se ven muy bonitos. Otra práctica con lápices de colores que intenté usar los mismos que con Howl. Esta práctica es de un dibujo que encontré en Pinterest, les dejo por aquí el autor del mismo. Este iba a ser un dibujo del castillo ambulante, pero tampoco lo terminé, como el 90% de las cosas en este sketchbook. Este dibujo es de mis favoritos, me encanta muchísimo el rostro, los tonos de la piel, la luz, todo se ve muy lindo. Casi todo lo que han visto y van a ver son dibujos de mi OC. Estos son sketch que hice para un video también. La ratita también es de Pinterest, les dejo el autor. Este dibujo lo hice para un video pintando todo de rosa. No me gusta la nariz, no sé qué estaba pensando cuando lo hice así. Estas son prácticas que estaba haciendo para la colaboración con Pencileando, que me costó un montón, la verdad. Hice este dibujo para TikTok, pero no me siento muy orgullosa, pero se ve muy decente. Y ya pasando a la review de mis sketchbook, quiero mostrarles todo lo que me mandó Incube BD. Me mandó este sketchbook chiquito de hojas gruesas, este de media carta que es para bocetaje nada más, porque en la tienda, aparte de la personalización externa, puedes escoger el gramaje y el tipo de papel, lo cual está muy bueno, la verdad. Y por último me mandaron estos sketchbook de pasta blanda para bocetaje, que van a ser los que voy a estar sorteando en este video.
Estos sketchbooks son para bocetaje, son de 50 hojas y para ganarte uno de estos solo tienes que dejar un comentario con tu user de Instagram, sin el arroba porque YouTube borra los comentarios. Este sorteo es válido solamente para México y es hasta el 20 de enero de 2023. En los días posteriores voy a estar anunciando los ganadores en mis historias de Instagram. Manden a hacer sus sketchbook personalizados con su libretería local. Yo estoy bien contenta con los que me mandaron. Y siguiendo con el Sketchbook Tour, otra práctica de color, mi OC que se llama Angelo, que no me gustó cómo me quedó. Este dibujo de Darren, que es de mis favoritos, me encanta el contraste del rosa pálido con el verde pálido. Se ve muy bonito porque al final son colores complementarios. Y los labios también me gustaron muchísimo. Este es otro OC, se llama Cecil, lo pinté para un video. El color está bien lindo, pero la cara se ve un poco rara, especialmente los ojos. Unas prácticas con crayolas para un video. Este dibujo de Darren me gusta el contraste de la piel, color durazno con ese verde. Creo que voy a hacer una ilustración así porque me dan muchísimas ganas. Me gustan mucho los colores complementarios. Este es un dibujo de Mondstadt que iba a ser para un video, pero la verdad es que me dio mucha flojera y ya no hice nada. También iba a ser a Venti, pero pues no lo terminé. Y muchas más prácticas con lápiz. Les digo que este sketchbook, además de carísimo de París, está bien mal aprovechado. Soy la rata que aprieta el puño con furia. Otro dibujo de Darren para un video, una práctica de colores que se ve bonita. Un sketch de Kirishima que me encanta, es mi personaje favorito y me gustaron los labios que hice en su honor. Y estos ojos fueron para un video, pero los labios me gustan más. Y pues ya eso es todo por este video, espero que les haya gustado, recuerden participar en el sorteo para ganarse un sketchbook y pues muchísimas gracias por ver mi video.